Bienvenidos a la Paradita Radio Show. Un programa interactivo lleno de informaciones de todos los niveles internacionales y locales para toda la familia. Y recuerden que deben seguirnos a través de las redes sociales en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y Clipper como la Paradita Radio Show Oficial. Oficial. Señores, hoy vamos a estar hablando un poco sobre las elecciones que acontecieron en Venezuela y el gran debate que se tiene sobre el tema de la abstención del voto. Una vivencia que pasamos también en las elecciones anteriores aquí en nuestro país y el grave reflejo que deja lo que es la abstención o preservarse el derecho a votar. Dímelo, Fran. Mira, el hecho de que muchas personas decidan no ejercer su derecho al voto tiene mucho que decir, significa mucho, hay un trasfondo y hemos visto y conocemos la historia, cómo se ha venido desempeñando Venezuela con este tema de la democracia y puede ser es un mensaje de que la oposición está harta. Bueno, no es la oposición ni... La oposición no en sí, sino el mismo pueblo. Entenderá, bueno, si votamos y al final pues ocurre fraude electoral, pues ¿para qué hacerlo? Bueno, yo no diría que es una población que está alta. Diría que es una población que ya está resignada a saber cuál es el resultado de ese tipo de elección. Y con la premura que se hizo esta elección, conlleva a saber cuál puede ser el resultado final. Aún más agravante, tener el dominio absoluto. Cuando tú dices que tuvieron 256 votos de los 185 estados, es un tema difícil de manejar. ¿Sabe por qué? Porque le estamos dando el control absoluto o están tomando el control absoluto de todo. Pero reflejando este tema sobre lo que es la abstención del voto y llevándolo o extrapolándolo a nuestro territorio, recuerda que en las elecciones pasadas también tuvimos una situación con el tema de la abstención al voto y es cuando un ciudadano se preserva para sí mismo el derecho a votar, o sea, el derecho a elegir las autoridades, el derecho a tomar la decisión de quién quiere que esté sentado en una cúpula como diputado, en una sala capitular como regidor, en una cámara del Senado y un gobernante, un presidente actual. ¿Qué significa esto? Que a nivel social está deprimente el tema de convencimiento por quién votar o qué hacer en el momento de las elecciones. Y tú dijiste algo muy importante. No es la palabra correcta, pero es muy importante. Es cuando la gente se cansa de lo mismo. O sea, cuando la gente entiende que voy a hacer esto, pero me da igual. Me da igual hacerlo o no hacerlo. No, porque el ciudadano por ejemplo, ve que independientemente del partido político que se vaya a elegir, entiende, y muchos dominicanos han llegado a entender que es el mismo sistema. Entonces, mejor le dice, no voy y voto. Por ejemplo, en nuestro país, en el año 2020, hubo una gran abstención del voto, pero se entendía que por el tema de la pandemia, que estaba en su punto, pues muchos dominicanos decidieron no salir a las calles y de esta manera protegerse de esa enfermedad. Recuerda que en el tema de la pandemia hubo un temor psicológico a la gente enfrentarse a una situación como era contagiarse, tener contacto con los demás, seguir un protocolo. Fíjate que en su primer momento pasamos también por un tranque cuando se suspendieron las primeras elecciones, que eran las municipales, y esto provocó que llegando a esta etapa, entrara también el tema de la pandemia y mucha gente se vio, en ese caso, se vio como estancada en decir, quiero ir, pero no voy porque debo cuidar mi salud. Sí, ¿Entiendes? porque recuerda también que en el 2020 fue que sucedió lo de la Plaza de la Bandera. Sí, exactamente. El pueblo salió en protesta de que se habían suspendido unas elecciones y pues también esto
Esto hizo que mucha gente despertara, Bueno, podría decirse. pero Pero al venir la pandemia ya luego, que inició en el mes de marzo, ajá. pues para las elecciones presidenciales se vieron afectadas. Y la gente salió a votar en ese Sí, entonces. mucha gente salió Aunque la realmente. abstención del voto era un poco alta por el tema también del cuidado y la salubridad. Pero mira dónde está el detalle en comparación del 2020 hacia acá. Y es lo siguiente. En el 2020 había una condición que permitía entender que hubiese una abstención al voto o que la gente se cohibiera de ir a No votar que era algo normal, por un tema de por un salubridad tema de cuidarse. mundial. Claro. Un tema de salubridad mundial. Pero en el 2024, cuando llegan las elecciones, nuestro país refleja entre la municipal un 45% De de abstención, abstención 46.5%. por ahí, ajá, y entre las presidenciales un 53%. Ahora, cuando tú ves estos números y ves que en el tema de las elecciones de Venezuela este domingo que transcurrieron, solamente fue a votar el 42.6%, dándole el poder a la abstinencia de un 57.4%. O sea, de 21 millones de habitantes, solo votaron alrededor de 8 millones y pico, casi 9. Sí, pero perdón que te interrumpa. Estuve leyendo en un noticiario muy reconocido que este tema de la abstención al voto y conociendo la situación de Venezuela y cómo se maneja su presidente, este tema le abre la apertura de que el voto se trabaje por obligación. Ok, yo entiendo que No que sea un derecho que tú lo ejerces si quieres, no. sino que lleguen a un acuerdo de emitir una ley, hacer una reforma de que el voto sea obligatorio para cada ciudadano. La constitución de nuestro país te da el derecho a elegir y ser elegido. Claro. Realmente. Ahora, ¿qué yo entiendo que está pasando en América Latina? Porque no solamente se ha visto en Santo Domingo, en nuestro país, República Dominicana, no solamente se ha visto en Venezuela, se han visto en otros países. ¿Y qué acontece? Por ejemplo, el último país que yo vi que tuvo una fluidez masiva en el área, en lo que es unas elecciones, fue El Salvador, con el tema de Bukele. Y el otro fue Argentina, con el tema de Milei, que el pueblo se desbordó a votar. Pero de ahí para acá, si hace su recuento, incluso en las elecciones de Estados Unidos fueron muy reñidas, pero también mucha gente, siendo un estado americano, se atuvo a las elecciones. Allí es más casi obligatorio ir a votar. Allí es casi un derecho del ciudadano obligatorio No, y un deber a cumplirle y a que votar. allá, por ejemplo, al ser varios estados, es como que cada estado es una ciudad dentro del Claro, país. claro. Ahora, ¿dónde yo quiero llevar esto? En nuestro país, en unas próximas elecciones, primero, ¿Qué se puede esperar se en debe, República Dominicana? se debe orientar a un nuevo concepto de elegir y de tener preferencia por un candidato per se o una persona per se elegir o una autoridad. Segundo, eliminar de antemano todos los obstáculos que permiten el bloqueo de una ciudadanía. Por ejemplo, cuando yo te digo obstáculos que permiten el bloqueo, me refiero a que un ciudadano entienda que es lo mismo, le da igual ir a ejercer su derecho o preservárselo. Exacto. O y que un ciudadano entienda que ir como no ir tiene el mismo impacto. No, al contrario, el ciudadano debe de entender lo siguiente. Cuando no ejerces tu derecho, le estás dando la libertad al pueblo restante de elegir por ti. Pero también estás entregando tu derecho a tener un reclamo social. No puedes reclamar después. ¿Me entiendes? Es igual que aquel que entrega su voto por una indemnización monetaria. Dilo por los No, 500 una pesos, indemnización por el monetaria. picapocho, Hay que salir de lo coloquial. la Hay pizza. que salir de lo coloquial. Pero cuando tú entregas tu derecho, tú no tienes derecho en lo adelante a reclamarle, porque tú No. estás recibiendo algo. Ahora, ¿en dónde yo me enfoco? Esto se está reflejando cada Perdón. vez más en América Latina. Déjame decir algo. Yo en el 2024, en las pasadas elecciones, vi un post que nunca lo voy a olvidar, que decía
que si votaste por 500 pesos, ya tuviste el resultado del país en 4 años. Realmente. Ya son tus 500 pesos. Pero hago una comparación y vuelvo al punto principal. El tema de Venezuela no se trata de una abstención al voto porque yo entiendo que puedo elegir o no puedo elegir. Se trata de una abstención al voto porque entienden y conocen o tienen por conocimiento que el resultado será el mismo. No, y que ya pasaron las elecciones presidenciales, que Recuerda que fue yo, devastador recuerda que ese ellos vienen proceso. luchando más de 10 meses con un tema de un régimen Ujú. y de una condición. Entonces, en el caso de Venezuela, yo puedo entender que un ciudadano venezolano dirá, no voy a votar porque yo conozco el resultado que es. Yo conozco cuál es. Ahora, aquí en nuestro país hay que educar nuevamente al ciudadano y enseñarle, mostrarle y darle a entender que su elección tiene impacto, que su elección tiene poder. Mira, no es solo educarlo, sino que el tema de la abstención incurre en implicaciones profundas y que el ciudadano, más que educarlo, es que entienda que puede confiar en el sistema electoral de nuestro país, que puede confiar en las elecciones, que puede confiar y asistir ese día a elegir a quien entiende por convicción es la persona que mejor puede desempeñar X función en el momento. Entonces nosotros como dominicanos tenemos que tomar el mando. No podemos abstenernos, no como pasó en el 2024, que incluso luego del 2020 es la mayor abstención que ha existido en nuestro país después del régimen de Trujillo. Oye, estamos hablando Desde aquel entonces. desde el 1930, por ahí. Entonces, ¿qué nos deja esto como consecuencia? Y ya estamos, bueno, ya llevamos un año, faltan 2 años para las elecciones nuevamente. Es que el sistema político dominicano le devuelva la confianza a los electores y a los dominicanos de que entiendan que su derecho, de que ejercer su derecho le va a dar la libertad de en algún momento, en caso de que no gane quien yo elegí, pues yo reclamar, pues yo salir a las calles y denunciar si X cosa o X política de Estado se está realizando mal. Bueno, esto podrá sonar como un poema, ¿verdad? Pero en realidad es algo relativo. Lo siguiente, cuando el poder de la abstención del voto se manifiesta dentro de una población, se ejerce un derecho absoluto de impacto negativo. Y es por lo siguiente, cuando usted se cohíbe de elegir y tomar una decisión, es donde usted le da paso a una sociedad, a una condición y a un derecho que usted rechaza. Cuando usted permite tomar la decisión propia de no ir a elegir a una autoridad, usted mismo le está diciendo al pueblo, no me interesa quién se suba ahí, no me interesa quién gobierne, no me interesa quién dirija una localidad, En pocas palabras, no me interesa mi país. no me interesa lo que está pasando, porque tú estás rechazando tu derecho a elegir quién tú entiendes que puede hacerlo de la mejor manera y con los mejores resultados. Pero también debes de conocer que a la hora en punto que tú dices, no voy a ejercer mi derecho al voto, estoy también diciendo, no puedo ejercer mi derecho al reclamo. No, y que el que no ejerce su derecho al voto ya eligió, como quiera. Pero entonces, la sociedad más demandante en una población es la que no ejerce su derecho. Y Para, que- para, lo hemos para, visto. en carne propia lo hemos Lo vivido. hemos visto aquí en nuestro país. Lo hemos visto en carne propia. La sociedad más demandante es la sociedad que no ejerce su derecho como tal y que cuando llegan los momentos son los primeros que te dicen que está mal, no se hizo, yo no voté por ti, yo no te subí, ya sabíamos que iba a hacerlo mal, pero Pero no tú tenías el poder de de evitar que hacerlo esa persona subiera y no lo y al hiciste. abstenerte, pues esa persona logró escalar esa posición por otros que sí fueron a Y, votar. y esta aclaración viene a lo siguiente. Coartar el derecho de elegir, coartar el derecho de elegir es coartar la razón de poder exigir. Pero esto no quiere decir que sea bueno o que sea malo el que está. Esto no se refiere a los que están actualmente y los que no están.
Esto se refiere a que derecho constitucional de tú elegir y ser elegido debe emplearse. Porque a la hora en punto que yo me abstengo, es como también redimir mi propia consecuencia dentro de lo que yo no puedo tomar como una elección. No, y renunciar a mi propio derecho. Imagínate que como dominicanos llegue a nuestro país un presidente, una cámara legislativa que decida que el voto sea obligatorio. Eso prontamente tendremos que verlo. Es un tema que vamos a tener O que sea, discutir imagínate prontamente. que eso ocurra. Entonces ahí ya no va a ser un derecho, va a ser una obligación. Y que quien se abstenga, pues tenga consecuencias. Bueno, antes te revisaban el pasaporte y te preguntaban por qué usted no votó en las elecciones anteriores. Antes se verificaba todo eso. Y cuando tú ves el padrón electoral te das cuenta quién votó y quién no votó. No, lo que pasa es Pero que en nuestro el país llamado de todo esto es a votar ejercer su su derecho. derecho al voto. Y más en un país como nosotros, que es un país democrático. Veamos el reflejo de Venezuela con lo que está pasando. Y ojo, esto que está pasando en Venezuela con la abstención del voto, esto que ha pasado en República Dominicana con la abstención del voto y otros países de América Latina, da indicio de que en unos años más adelante tendríamos que buscar alternativas para que motive a la población a salir de su casa y ejercer este derecho. No, y que como yo dije, y para terminar este comentario final, los políticos dominicanos y las personas que aspiren a esos cargos selectivos le devuelvan la confianza al pueblo de que cada dominicano se sienta en plena seguridad de ejercer su derecho al voto. Bueno, esperemos en Dios que esto pueda ser de mucha reflexión, tanto la situación de Venezuela como la que vivimos en las elecciones anteriores, y que en lo adelante podamos sacarle un poco de ventaja y provecho no a la abstinencia del voto, Exactamente. sino a la emisión del sufragio. Exactamente, Wow, señores. me parecía la Junta. Hasta aquí este contenido. Recuerden seguirnos en las redes sociales, suscríbanse en YouTube y activen la campanita de las notificaciones. Y recordarle a todos los que nos ven que nuestro contenido se transmite por la casa de todos los programas y los podcasts que tienen éxito, JL Studio. Síganos y estamos en contacto. Gracias por seguirnos. La Paradita Radio Show oficial.